This is your English class, and we are 8th grade, and I am your teacher, Zaira Amador. So, let's see what is going new today. Adjectives. Begin to write familiar words, phrases, and simple sentences in a meaningful context. Comenzar a escribir palabras conocidas, frases y oraciones simples en un contexto significativo. Talk about people occupations. Hablar sobre las ocupaciones de las personas. Simple present tense. Verb, affirmative sentence, and singular person. Ok, ya no vamos a ver cómo hacer oraciones usando el verb to be, am, are, and is. Ahora vamos a aprender a hacer oraciones utilizando el simple present. Y vamos a usar el verbo work, que significa trabajar. I in a restaurant. Entonces, agrego el verbo work. Let me see. I work, number one. I work in a restaurant. ¿Ok? I work in a restaurant. Yo trabajo en un restaurante. Esta es la oración afirmativa. ¿Qué hago cuando quiero escribir una oración afirmativa y usar el verbo work? Solo escribo el pronombre, el verbo y el complemento. ¿Ok? No hay nada más diferente, solo el pronombre y verbo. Entonces, ¿cómo sería number 2? You work in a hospital. Y la número 3, we work in the school. Number 4, they work in a farmer. Aquí no cambia nada. Pero ¿qué pasa cuando estoy ya hablando de she, que significa ella, de he, estoy en la número 5. She es ella, la número 6, he es él, y la número 7, it es eso o esa. ¿Qué pasa en este caso? En la número 5 y en la número 6 y 7, que ya no solo voy a agregar el verbo work, que significa trabajar. Puede ser cualquier otro verbo, pero este día les estoy enseñando con work, para que no sea mucha información de un solo. Entonces, si yo quiero agregarle el verbo hablando de ella, de él o de eso, que son primera persona del singular, o sea, piensen en esto, no estoy yo en esa oración, solo está ella, él o el animal, eso, ¿verdad? Entonces solo tienen que escribir el verbo y agregarle una S al final. Miren la número 5. She works in a bank. Y con he van a hacer lo mismo. He works in the store. Con it, lo mismo. It likes bones. Piensen, cuando hablen en la oración de una sola persona, de María, de Pedro, de Juan, de Carlos, de Sebastián, de Doggy, de Pluto, whatever, le tengo que agregar una S al verbo. Eso es una regla y se la deben de memorizar. Ok, simple present tense. Aquí les voy a enseñar cómo hacerlo ya con personas. Por ejemplo, I work in a restaurant. Yo, ¿verdad? Yo trabajo en un restaurante, entonces por eso pongo I, que yo. You work in a hospital. Usted trabaja en un hospital. Pero, ¿qué pasa si en la oración ustedes ya miran personas, nombres de personas, ya se confunden? Como por ejemplo, bueno, you, the doctor, podríamos decir, ¿verdad? El doctor. So, we say you. Pero, ¿qué pasa en la número 3? Cuando ya decimos Zaira, o sea, yo, Alex and Rose work in the school. Entonces ustedes dicen, pero ¿eso qué es? ¿Qué pronombre es? Pues es we. ¿Ok? In the hospital. Zaira, Alex and Rose. Ese sería they. ¿Por qué ese we? ¿Por qué el 3 es we? Porque estoy incluida, me estoy incluyendo yo. Entonces es we. Y en la 4, Alex and Rose ya no me incluyo, entonces es they.
Alex and Rose work in a farm. Ok, pero y entonces aquí, ¿cómo voy a saber yo cuándo es ella, cuándo es él? Miren, si es un nombre de una mujer, pues es ella. Rose works y solo le agrego, escribo el verbo y le agrego una S. Si es el nombre de un hombre, es él, he. Entonces, escribo el verbo y le agrego una S. Y si es el nombre de un animal o es una cosa, Doggy, por ejemplo, likes, escribo el verbo, likes es le gusta, le gustan los huesos. Y le agrego la S al final del verbo. No nos confundamos con esto. Ok, pero ¿qué pasa cuando la oración ya no es afirmativa? ¿Qué pasa cuando la oración es negativa? Negative sentences. Miren el cuadrito morado, negative sentences. ¿Qué pasa? Pues aquí hay unas reglas que deben de aplicar. Siempre va a haber un cambio en chi, en las 5, en las 6 y en las 7 siempre va a haber un cambio. Y eso puede resultar confuso al inicio, pero con la práctica esa confusión se va despejando. Entonces, vamos con la 1. Para hacer la oración negativa necesito escribir don't, do not. Pueden escribir do not sin la contraction porque aquí hay una contraction. Pegué do con N-O-E-T, pero en lugar de poner la O puse una comita y pegué la palabra not a la palabra do. Do es un auxiliar en este caso, no es un verbo. Entonces, I don't work. ¿Qué viene después de la negación? Trabajo, o sea, el verbo, in a restaurant. I don't work in a restaurant. Nunca deben olvidar que cuando quiero decir una oración en negativa, debo agregar el auxiliar do y la palabra not después del sustantivo o del pronombre personal. No, miren la 2. You don't, porque siempre debe ir don't, y luego el verbo, work in a hospital. We don't, negativo. Don't significa no, eso es lo que significa. Nosotros no work, trabajamos in the school. They don't work in a farmer. Ok, entonces dirán ustedes, ¿y qué es diferente con las 5, las 6 y las 7? Con she, he, and it. Bueno, lo diferente es que ya no vamos a usar do, sino does. Miren, does y la palabra not, y eso se pronuncia doesn't. O sea, a do le van a agregar una E y una S cuando hablemos de she. Y el verbo. Después con he lo mismo. A do le van a agregar una E y una S. He doesn't y el verbo. Work in the store. It lo mismo. Doesn't work like bones. ¿Ok? Pueden ver que lo pongo aparte, las 5, las 6 y las 7, para que vean que son las que siempre van a tener cambios en la afirmativa, en la negativa y en la interrogativa, que ya lo vamos a ver. Aquí les pongo plural, en lo amarillo que acaba de aparecer, plural or two or more people. O sea que esos son pronombres que hablan de 2 o más personas. Aquí está la oración interrogativa y aquí que cambia, que el auxiliar ya no es una negación, entonces ya la palabra not aquí ya no existe, ya solo existe el verbo auxiliar do y does, como pueden ver aquí en el título, do y does, solo eso existe ahora, ya no la voy a utilizar la palabra not porque ya estamos hablando de preguntas, ¿verdad? Entonces, ¿dónde van a ir? Al inicio de cada pregunta. Miremos la número 1. Do I work in a restaurant? Primero va el auxiliar, que no significa absolutamente nada. Como su palabra lo dice, solo está aquí para auxiliar, para que se escuche mejor la oración, la pregunta. I, que es el pronombre, y work, que es el verbo. Y in a restaurant es el complemento. Do I work in a restaurant? Do I work in a restaurant? Y la number 2. Do you work in a hospital? Pueden ver que el auxiliar va primero, pronombre y verbo. Y la 3 y la 4 es lo mismo, exactamente. Do we work in the school?
Do they work in a farmer? Pero, ¿qué pasa en las 5, las 6 y las 7? Cambia. ¿Qué cambia? El auxiliar. Si allá en las 5, las 6 y las 7 era does, pues aquí lo mismo. Does he work in a bank? La 6. Does she work in the store? La 7. Does it or like cake? ¿Le gusta a eso el pastel? ¿Ok? Entonces, estas son cosas que deben de practicar y memorizar. Lo mismo, plural of more people. Ok. Aquí les enseñaré cómo dar respuestas cortas a la pregunta. Do I work in a restaurant? Yes, I do. Esta es la respuesta para esta pregunta. Sí, lo hago. Solo tienen que hacer 3 cosas bien sencillas cuando es afirmativa. Escribir la palabra yes al inicio si su respuesta es afirmativa. Escribir el pronombre que está en la pregunta y que corresponde a la pregunta, ¿verdad? En este caso corresponde a I. Do I work in a restaurant? ¿Quién va a contestar? Pues yo. ¿Trabajo yo en un restaurante? Yes. I do. Y el auxiliar. El pronombre y el auxiliar. En la number 2. Do you work in a hospital? No, I don't. Cuando es negativa, escribo la palabra no, coma, el pronombre, do you, porque ¿trabajas tú? Pregunta, ¿en un hospital? Obviamente la respuesta tiene que ser con I, porque tengo que responder, no, yo no trabajo. Entonces, no, I don't. Entonces, utilizo el auxiliar como en la afirmativa en la número 1, pero le tengo que agregar la palabra not. Aquí la palabra not está con contraction también, que quité la O y agregué la comita. Entonces, no, I don't. La 3. Do we work in the school? Yes, we do. Esa es afirmativa, así que solo agrego la palabra yes, el pronombre y el auxiliar. Y aquí pues lo mismo. Do they work in a farmer? No, they don't. Vámonos a las 5. ¿Qué será diferente aquí? Pues la pregunta ya se sabe que empieza con does, que le precede el pronombre y luego el verbo. Does he work in a bank? Y la respuesta sería yes en afirmativa. He does. ¿Por qué uso does? Porque estoy hablando de he. Aquí lo mismo. Does she work in the store? No, she doesn't. Otra vez. Aquí es she. Y yo me equivoqué, puse he, pero falta la S. No, she doesn't. ¿Ok? Y la 7. Does it like cake? Yes, it does. Sí, le gusta. ¿Ok? Es una respuesta corta. Si le gusta contestar a los estadounidenses. Let's practice. Choose do or does. Tienen que elegir en la número 1, tienen que elegir cuál sería para completar la pregunta. Do or does. ¿Cómo voy a saber yo eso? Me van a decir, profe, pero es que yo no sé inglés. Profe, pero es que yo no lo entiendo. Solo tienen que ver el pronombre. You. Nada más. Miren el pronombre en la número 1 es you. Entonces, ¿con quién va you? ¿Con do o con does? Exacto, con do. La número 2. He played tennis. ¿Con do o con does? ¿Con quién va he? Does. La número 3. They cook every day. Do. La número 4. She sings at the school. She does. Ajá. 1, 2, 3, 4. La número 5. They live in Brno. They do. He rides a bike. He does. Does he ride a bike? You drive a car. Do you drive a car? Does she like apples? Do you read books? Does he write tests? Pueden ver que es bastante sencillo, solo es que practiquen. Ok. This is a review. Es un repaso, así que presten bastante atención.
Simple present tense, tiempo presente. Negative sentences, do or does, interrogative sentences. Tenemos 3 formas de escribir las oraciones, en presente, en negativo y en interrogativo. Pero en la positiva no usamos do ni does, solo en la negativa y en la interrogativa. ¿Qué hacemos en la positiva, en la afirmativa? Solo le agregamos ese al verbo cuando hablamos de él, ella o eso. ¿Ok? Entonces, miren, ¿con quién se usa do? Apréndanse esto. Apréndanse esta regla y entonces ya la van a poder hacer bien las tareas y van a poder entender mejor el tema. Do se utiliza con I, con you, con we y con they, con esos pronombres. Y does, ¿con qué pronombre se utiliza? Con she, con he y con it. Homework. Les enviaré el link por medio de WhatsApp, le dan clic y ahí le dan a juntar archivo. Enviar y listo. Su tarea estaría lista para ser revisada. ¿Ok? Entonces yo les voy a enviar un archivo, pero para eso deben de tener abierto su correo y por primera vez ya tuvieron que haber entrado, porque ustedes solo le van a dar clic al archivo y van a poder darle a adjuntar foto, que yo es foto lo que les voy a pedir, porque son páginas de la guía. Entonces ustedes le van a dar a adjuntar fotos y me lo envían. See you next class. Bye bye.